Hola y bienvenidos a esta tercera parte del bloque número 1 del curso de MySQL. En el video anterior creamos lo que son las bases de datos y las eliminamos y vimos un par de comandos más para manipular lo que son las bases de datos. Continuando con el bloque 1, vamos a crear lo que son las tablas. Si recordarán, en la introducción vimos este diagrama de base de datos. Es bueno irse familiarizando con lo que es este tipo de diagramas de base de datos. Para los que no lo sepan, los diagramas de base de datos es prácticamente la parte 1 antes de empezar a ingresar código. Primero lo que se hace es diseñar la base de datos. Este diseño es para un sistema o una base de datos de un punto de ventas, sea una farmacia, mercadito, etcétera. Aquí vemos una base de datos sencilla, pero que es bastante funcional. Bien, aquí tenemos las tablas. Por ejemplo, en las tablas clientes, PK significa Primary Key. Y aquí tenemos el ID de cliente y tiene una llave. ¿Qué significa esto? Que el ID cliente es un campo único. ¿Qué significa? Que el ID de cliente no se va a repetir en toda la tabla. Por ejemplo, si el ID del cliente 5 ya lo creamos, no podemos volver a registrar un cliente con el ID 5. Por eso se establece esta primary key. Esto, claro, con el principio de integridad de la información, ¿verdad? Que no se vaya a repetir. Y aquí podemos ver las siguientes tablas que básicamente se repite, solo cambian los campos. FK significa llave foránea o foreign key. Quiere decir que es una llave que pertenece a otra tabla. Vamos a verlo más a profundidad más adelante. Aquí tenemos algunas relaciones que es bueno que las vayan conociendo por si no lo han hecho. Esto significa, aquí tenemos esta parte de acá y aquí tenemos algo similar como en algunos casos es un asterisco o se representa con una N. En este caso vemos 3 rayitas. Esto significa que es una relación de 1 a muchos. De 1 a muchos. Aquí tenemos de 1 a muchos. Vemos entre producto y categoría. También tenemos una relación de 1 a muchos. Esto lo vamos a hacer con código. Lo vamos a hacer con código y lo vamos a ingresar en MySQL. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra primera tabla. Para ello vamos a abrir nuestra consola de comandos del MySQL que instalamos en el video anterior y vamos a escribir la contraseña del root. Y aquí vemos que ya iniciamos a la base de datos MySQL. Bien, recuerden que eliminamos la base de datos, entonces vamos a crearla nuevamente. Escribimos el comando create database y esta base de datos la vamos a nombrar como ventas y aquí punto y coma. Entonces aquí ya se creó nuestra base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es crear la tabla. Para ello tenemos que elegir la base de datos. Entonces, ¿cómo la elegimos? Vamos a ingresar el comando use y vamos a escribir el nombre de la base de datos. En este caso sería ventas. Entonces aquí ya elegimos la base de datos venta. Bien, antes de crear una tabla, necesito que miremos los tipos de datos que existen en MySQL. Esto es muy importante. Recuerden que como cualquier lenguaje de programación, MySQL tiene también sus tipos de datos. Recuerden que aquí estamos trabajando con el lenguaje de programación SQL. Bien, aquí tenemos algunos
que son los más populares. Big, que es prácticamente un número que indica que es un big. Tenemos un big pequeño. Los más comunes, según mi experiencia, se los voy a marcar acá. No los vamos a ver todos. Todos estos son numéricos. Se pueden utilizar según la circunstancia. Pero acá les voy a marcar quizás el más común, los más comunes. Bien, los más comunes tenemos acá, tenemos el booleano, tenemos el integer o el int, que son de los más comunes, big int y el float y el double, que estos se utilizan más que todo para datos numéricos que llevan saldos, por ejemplo, si llevan montos. Y tenemos aquí otros que también son bastante conocidos, el décima, que también son bastante utilizados. Bien, esto con respecto a los datos numéricos. También tenemos datos de fecha. Tenemos date time, date que solo es año, mes, día. Y aquí tenemos unos ejemplos. Y date time, que es año, mes, día, pero me indica lo que es la hora. También tenemos otros que nos indican incluso los segundos, que también se utilizan en MySQL. Tenemos el time, que básicamente es la hora. Y year, que es básicamente lo que es el año. Los de fecha, vemos ahora los de cadena, es decir, los de texto. Char. Cuando utilizamos el tipo de dato char, solo estamos almacenando un dato. Varchar, estamos almacenando más de un dato. Por ejemplo, 5, 6 o 4 caracteres, según la cantidad de caracteres que queremos almacenar. Text, tenemos otro aquí que son de los más comunes, que estos son para longitudes muchísimos más largos. Quizás estos sean de los más utilizados. Nos vamos a centrar únicamente en el char, varchar. Hagamos uno con binary. Vamos a hacer uno también con text. Y básicamente son los más utilizados cuando estamos con cadena. Bien, regresando a lo que es el MySQL, vamos a crear entonces nuestra primera tabla. Para ello vamos a crear nuestra tabla cliente. Para crear una tabla es bastante sencillo. Vamos a escribir el comando create table y aquí vamos a escribir el nombre de la tabla, en este caso cliente. Vamos a abrir lo que es paréntesis para crear lo que es la tabla. Aquí es opcional, podemos agregar un espacio y vamos a continuar. Voy a hacer un enter para que se vea un poco más legible lo que es el comando y aquí vamos a escribir el primer campo. En este caso, la primera columna se llama ID cliente. ID cliente la vamos a establecer como numérico. Entonces, en este caso, le vamos a establecer como int. Le voy a dar una coma para ingresar la siguiente columna. La siguiente columna es nombre, que en este caso, nombre, desde luego es un varchar, porque es texto. Y en el caso del nombre le vamos a establecer una longitud de 50 caracteres. Nuevamente establezco la coma y doy enter. Ahora voy a bajar aquí un poquito. Ahora sigue apellido, que es nuestra tercera columna. Apellido, vamos a hacer lo mismo, es un varchar y lo vamos a establecer que es un varchar de 50. Seguimos y escribimos una coma. Siguiente línea, le vamos a establecer la dirección. Dirección, en este caso dirección, como puede ser una longitud mucho más larga, la podemos establecer como text. Recuerden los tipos de datos que vimos anteriormente, estos son los más comunes.
sigue lo que es fecha guión bajo nacimiento. En este caso, fecha de nacimiento, como es un tipo de dato de fecha, lo vamos a establecer como date, coma. Ahora vamos a establecer lo que es el teléfono y teléfono lo vamos a colocar como varchar de, le vamos a establecer un varchar de 20. Esto lo podemos cambiar, lo vamos a ver más adelante. Bien, intencionalmente voy a dejar el campo email para que vean ustedes que podemos agregar más campos aunque hayamos terminado de crear la tabla. Intencionalmente voy a dejar email sin agregar. Entonces, como abrí paréntesis acá, voy a cerrar paréntesis, le doy punto y coma y le doy enter. Y aquí vemos que ya se creó la primera tabla. Hemos tenido éxito en crear la primera tabla. Bien, así de fácil creamos nuestra primera tabla en MySQL. Bien, ahora vamos a continuar creando las siguientes tablas. Siempre que trabajamos en MySQL, por lo general empezamos por las ramas, es decir, empezamos por las tablas de las orillas, porque estas tablas son un poco más, digámoslo así, más complejas de crear porque llevan muchas claves foráneas. En este caso vamos a crear entonces lo que son las claves, las tablas de las orillas. Bien, entonces ahora vamos a crear la tabla categoría. Para ello hacemos el mismo comando. Create table. En este caso sería la tabla categoría. Y aquí abrimos paréntesis y hacemos enter. Entonces aquí ID de categoría. En este caso la vamos a establecer entero. Y vamos a darle lo que es una coma. Los enteros por lo general no se establece la longitud. Por defecto, MySQL le establece una longitud de 11 caracteres. Bien, es más que suficiente para poder trabajar. Ahora vamos a la siguiente columna, crear la siguiente columna que se llama nombre. Y nombre, claro, es un varchar y le vamos a establecer como varchar, en este caso de 100. Vamos a establecer ahora lo que es la descripción de la categoría de producto. Descripción que la vamos a establecer como text. Y aquí, como es la última, no le vamos a colocar punto y coma, sino que le vamos a dar, vamos a cerrar lo que es el paréntesis que abrimos acá y vamos a darle punto y coma. Vemos que ya creamos la segunda tabla. Bien, continuemos. Ahora vamos a crear la tabla productos. Vamos a crear la tabla productos. Para ello, vamos a crear la tabla productos de la siguiente manera. Create table producto. Abrimos paréntesis y le damos enter. Y acá vamos a establecer el ID de producto. El ID de producto que en este caso lo vamos a establecer como entero y le damos enter. Ahora sigue el nombre del producto. Es esta columna de acá. Vamos a hacer un poco más grande por si no se puede apreciar. Nombre, que en este caso, desde luego sería un varchar, ¿no? Este le vamos a establecer un varchar de 100. Coma. Ahora sigue lo que es el precio. Precio
Si recuerdan los tipos de datos, no lo podemos establecer como entero, porque si lo establecemos como entero, no nos va a aceptar lo que son los decimales. Entonces podemos usar lo que es el double. Los que ya han utilizado lenguajes de programación como C++, Java, PHP, etcétera, van a notar que esto se hace bastante fácil porque ya manejan lo que son los tipos de datos, que por lo general en casi todos los lenguajes de programación es igual. Bien, double y le vamos a dar enter. Ahora sigue stop, que son las existencias. Stock, ¿qué significa existencia? Como es una existencia, claro, puede ser numérico. Luego vamos a establecer el ID de categoría, que es una clave foránea. Ya vamos a ver cómo vamos a relacionar las tablas y vamos a intentar sacar un diagrama. Bien, sigue ID categoría. ID categoría y ID categoría es int. Les voy a dar una regla de oro. Las claves foráneas se deben de llamar exactamente igual como están en la otra tabla o en la tabla principal y tienen que tener el mismo tipo de datos. Me explico. Como ID de categoría en esta tabla categoría era un entero, tenemos que establecer exactamente lo mismo aquí como llame foránea. Tenemos que llamarla exactamente igual y tiene que ser un entero. Si no, vamos a fracasar en lo que es la relación. Esa es una regla de oro cuando se está trabajando con bases de datos MySQL. Bien, entonces aquí creamos la tabla y le vamos a dar enter. Bien, vamos a ver. Aquí aparentemente hay un error. Bien, aquí ya se creó, solamente fue que tardó, pero ya está creada lo que es la tabla. Bien, es muy importante ir respetando los nombres de las llaves foráneas porque si no es muy probable vayamos a fracasar. Vayamos a fracasar en lo que son las relaciones. Hasta este punto hemos creado la tabla cliente y la tabla categoría y la tabla producto. Bien, vamos a dejar el video hasta acá para que no se nos haga muy extenso y en la siguiente parte vamos a crear lo que son factura, modo de pago y detalle.